Buenas noches. El día de hoy le vamos a presentar un análisis de la estructuración de conceptos de neuroanatomía dados durante el semestre. Primero que todo, ahora primero empezaremos hablando sobre el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es el proceso biológico que guía la formación, la organización y la maduración del sistema nervioso central, desde la fecundación hasta la adultez temprana. Este se da por diferentes etapas, como lo podemos ver, que son la fecundación, la gastrulación, la vesicularización y la formación del sistema nervioso central. La fecundación es el punto de desarrollo de partida del desarrollo embrionario. Básicamente se produce cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, formando una nueva célula llamada cigoto, que esta es la que contiene el material o la información genética necesaria para el desarrollo de cada individuo. Luego tenemos la gastrulación, que esta ocurre entre las 5 y 10 horas posteriores de la fecundación y se extiende hasta la cuarta semana. Durante esta es clave, esta etapa es clave en la formación del embrión, en la que se dan tres capas, que son el ectodermo, que es la capa más externa, que está da origen a la piel y al sistema nervioso, incluyendo al cerebro, a la médula espinal y a órganos sensoriales. Luego tenemos el mesodermo, que esta es la capa media que se diferenciará en los músculos, los huesos, el sistema circulatorio, los riñones y el aparato reproductor. Y por último tenemos el endodermo, que esta es la capa interna, que básicamente originará órganos internos como el sistema digestivo, los pulmones, el hígado, la glándula y la glándula endocrina. En esto también empezará o se dará inicio a la formación del tubo neural, que es una estructura originaria a partir del ectodermo. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la vesicularización, que esta está entre la quinta y la sexta semana. En esta, pues primero que todo, el tubo neuronal empieza a tener una transformación que pues lo que da paso a la vesicularización, lo cual pues se forman dilataciones que darán lugar a las estructuras encefálicas principales. En la primera fase se originan las vesículas primarias, que son tres, que son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y luego tenemos cinco vesículas secundarias, que son telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y por último tenemos pues la formación del sistema nervioso central, que esta básicamente es que aunque el tubo neural y las vesículas encefálicas aparecen en las primeras semanas, que continúa pues durante el embarazo y mucho después del nacimiento. Básicamente se considera que la formación estructural del sistema nervioso central inicia a partir del tercer mes de gestación y continúa hasta los 5 años de edad aproximadamente. Durante este periodo pues se dan diferentes procesos esenciales como la mielinización, la sinaptogénesis, la poda neuronal, entre otros que pues vamos a ir desarrollando más adelante. Bueno, ahora daremos paso para hablar sobre la neuromaduración. Básicamente, este es el desarrollo del sistema nervioso central. Se modifica y se especializa progresivamente, influida por factores genéticos y ambientales. Esta ocurre desde la quinta y sexta semana de gestación y puede durar hasta los 20 o 25 años. Bueno, estas también se dan en diferentes etapas y también tiene unas subetapas. Primero que todo hablemos de las etapas, que son primero que todo está la proliferación. Esta es la etapa inicial en la que las células se multiplican por mitosis, es decir, se dividen sucesivamente. Primero que se dividen en dos células, luego en cuatro, luego en 8, luego en 16 y así sucesivamente hasta formar mil millones de neuronas. Esta es la etapa en la que el desarrollo del sistema nervioso ocurre principalmente en la zona ventricular del tubo neural, donde las células madres pues se dividen y generan en células hijas. Luego tenemos la migración celular, que está básicamente una vez que estas neuronas son generadas, deben migrar a una zona en específico dentro de la vesícula para que ellas se puedan pues especializar.
Luego tenemos la diferenciación. Básicamente esto es cuando estas células ya han alcanzado su destino o su lugar y se pueden especializar, ya sea en unipolares, es decir, con una sola prolongación, si son bipolares o son multipolares. Esto pues va a depender de la especialización de cada uno. En esta etapa también se define la función de cada neurona debido a esta especialización, ya sea motora, sensorial, interneuronal, pues lo cual va a depender también de los factores genéticos y del entorno molecular en el que se desarrolle pues esto. Y por último tenemos la prolongación celular. Básicamente estas prolongaciones es que las neuronas comienzan a extender, es decir, el axón empieza a alargarse, las dendritas empiezan a multiplicarse, sin embargo, hay que tener en cuenta que el núcleo no va a cambiar, o sea, el núcleo queda intacto. Y el crecimiento pues, de estas estructuras anteriormente dichas es fundamental para establecer conexiones con otros neuronas, músculos o glándulas. Luego tenemos las subetapas, que son la poda neuronal, la poda neuronal, la muerte neuronal y por último la mielinización. Bueno, la poda básicamente consiste en la eliminación de conexiones sinápticas que no se utilizan. Esto básicamente es un proceso que es fundamental pues porque le permite al cerebro eh, como que eliminar ese exceso de conexiones que no requieren o no están siendo utilizadas. Luego tenemos la muerte neuronal, que esto es una muerte, un fenómeno de mal desarrollo. Durante esta, básicamente producen muchas neuronas, durante la neurogénesis se producen muchas más neuronas de las necesarias y solo sobreviven aquellas pues que establecen conexiones útiles. Y este proceso puede verse como un mecanismo adaptativo que pues garantiza una mayor eficacia del sistema nervioso y puede ser inducida por varios factores como los ambientales, o sea, esto viene siendo como la drogas, todos esos vicios que le generan a las personas. También las mutaciones genéticas, por ejemplo, hay una falla en el fenotipo de la neurona y esta se activa, lo que hace pues que la mata. Y por último, tenemos la mielinización, que esta básicamente es el recubrimiento que tienen los axones de una sustancia llamada mielina o mielinización, que lo que hace es como proteger al axón eh, lo que le permite a ellos pues tener una mayor eficacia y esta es esencial pues para el desarrollo de funciones cognitivas complejas como la planificación, el control de impulso y el pensamiento abstracto. Bueno, ahora continuaremos hablando de un tema que también es de gran importancia, que es la comunicación neuronal. Básicamente, esta es la capacidad que tiene el potencial de acción para desplazarse por todo el sistema nervioso central y poder cumplir con sus funciones. Primero, esta se divide en dos vías, que son la vía axonal y la vía sináptica. En la vía axonal, básicamente, esta se produce a través de la bomba de sodio y potasio y implica pues un cambio en la carga energética. Esto también se da por diferentes fases o etapas, como son la polarización, la repolarización y la despolarización. Básicamente, en la exploración es cuando la célula permite pues, el desplazamiento del potencial de acción debido a que hay una carga positiva dentro, que es la cual es el sodio, y una carga negativa afuera, la cual es el potasio. Luego se encuentra la repolarización, que es cuando la carga positiva sale, que es el sodio, y entra pues la negativa, que es el potasio. Esto ocurre debido a que para evitar que este impulso no se regrese o se pierda. Luego de esto, pues ocurre la despolarización, que es cuando inicia la sinapsis. Y esto es lo que permite pues que avance el impulso. Luego tenemos la vía sináptica, que es después de esto, que es cuando la información llega a las dendritas y esta sinapsis se puede dar de forma eléctrica o química. La eléctrica es mucho más rápida y mucho más como a situaciones automáticas. En cambio que la química tiende a ser mucho más lenta debido a que pues, contiene neurotransmisores. Bueno, luego pasa la neurona presináptica, la cual se encuentran vesículas que contienen pues, los neurotransmisores que se van a enviar por la hendidura sináptica hacia la neurona presináptica, que es la que contiene estos receptores también llamados chapas, la cual se ligan
y estos pueden ser, dependiendo de su función, pueden ser inhibidores como la serotonina, GABA, o pueden ser normales como la dopamina. También hay que tener en cuenta que si se dañan estos receptores y el potencial de acción no logra pasar, pues esta área específica del cerebro se daña o se muere, básicamente el área donde se encuentran estos receptores. Por eso es muy importante no tener tantos vicios, porque estos son los que generan pues este tipo de deterioro. Ahora continuaremos hablando de un concepto también fundamental o una estructura que es el troncoencéfalo, que básicamente esta es una parte fundamental del sistema nervioso central que conecta al cerebro con la médula espinal. Esta es responsable de funciones vitales automáticas y también actúa como vía de paso para la información sensorial y motora. Es en esta parte donde también entran los 12 pares craneales o los 12 pares de nervios craneales, que pues estos se van a dividir en diferentes funciones, que como son sensoriales, motoros o mixtos. Estos dos son el nervio olfatorio, que pues permite el sentido del olfato, el nervio óptico, que transmite la información visual al cerebro, el nervio oculomotor, que está básicamente controla los movimientos para arriba y para abajo, el nervio coclear, que controla los movimientos hacia los lados, el nervio trigémino, que lleva la información a la cara de la cara al troncoencéfalo, el abducen que mueve la retina, también la extiende, o sea, la grande o la chica. Luego tenemos el abducen, perdón, el facial, que pues esto controla las expresiones faciales. El vestíbulo coclear, que este es responsable de la audición y también del equilibrio. El glosofaringo, que este recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. El nervio vago, que básicamente son respuestas emocionales, también como el sistema circulatorio, excretorio y endocrino, el nervio accesorio, que básicamente controla eh, los músculos del hombro y cuello, y por último el nervio hipoglóso, que controla toda la estructura orofacial. Por ejemplo, de estos, el nervio facial, pues es el que permite nuestras expresiones faciales, mientras que el nervio vago, pues participa en las funciones autónomas como la regulación y la frecuencia cardíaca. Bueno, esto se puede dar por diferentes vías aferentes y eferentes. Pues básicamente estas son vías de comunicación para señales nerviosas que van del cuerpo al cerebro, de la periferia al cerebro, que básicamente son las aferentes, y del cerebro al cuerpo o a la periferia, que son eferentes, que conectan la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. Bueno, el troncoencéfalo cuenta con unas estructuras principales, que son el mesencéfalo, que básicamente coordina como los movimientos oculares y reflejos, participa en el ciclo del sueño, en la vigilia, en la regulación de la temperatura corporal. Luego tenemos el puente o la protuberancia, que básicamente regula funciones automáticas, como el sueño, la respiración, y transmite tanto información sensorial como motora. Tenemos el bulbo raquídeo, que básicamente es esencial para funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y los reflejos como la tos o el vómito. Y por último tenemos el cerebelo, que aunque está relacionado, no hace parte como propiamente del troncoencéfalo. Esto lo que básicamente se encarga es como de recoordinar y regular los movimientos voluntarios, ayudando pues al equilibrio y a la precisión. Bueno, en la parte donde dice que la acción madurativa va de abajo hacia arriba, quiere decir que se desarrollan las funciones del sistema nervioso. Primero, las más básicas, como el bulbo, y luego funciones mucho más complejas, como el mesencéfalo y la corteza. También, eh, bueno, también aquí tenemos en cuenta que el troncoencéfalo no implica un aprendizaje consciente, sino que esto muestra un rol más automático e involuntario. Bueno, ahora continuamos con el diencéfalo. Primero que todo, ¿qué es el diencéfalo? El diencéfalo es una estructura central del encéfalo ubicada entre el tronco encefálico y el cerebro. Esta actúa como un centro interactuador de señales nerviosas y hormonales, y esta está implicado tanto en funciones vegetativas como en procesos emocionales, conductuales y motivacionales. Bueno, la estructura del diencéfalo se divide en cuatro partes, que es primero que todo el tálamo,
que esto básicamente es el principal centro de relevo sensorial, es decir, este recibe, filtra y clasifica la información sensorial que va hacia la corteza cerebral. Este también actúa como un generador de potenciales de acción y tiene funciones claves en la conciencia y en la atención. Esto tiene diferentes núcleos que son el anterior, el medial, el lateral y el intraabdominal, el cual pues tienen funciones específicas. Luego tenemos el hipotálamo, que este es el centro regulador de respuestas vegetativas, controlando el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Este también regula las emociones, la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño y el sistema endocrino. Eh, Hay que aclarar que este también se conecta con la hipófisis, que es la glándula pituitaria, que este libera hormonas en el cuerpo, por lo cual se considera también el primer centro regulador de hormonas, debido a que envía la información a la hipófisis, que es la que crea la hormona según la información que el hipotálamo le envía. Luego tenemos el subtálamo, que este básicamente coordina los movimientos automáticos a través de conexiones con los ganglios basales. Es fundamental para que los movimientos sean mucho más fluidos y precisos. Luego tenemos el epitálamo, que este básicamente es la estructura más importante. Bueno, básicamente su estructura más importante es la glándula pineal, que es la encargada de producir melatonina, que esta es la hormona que regula los ciclos del sueño y la vigilia, y también el ritmo cardíaco. Esta también puede influir en la producción de serotonina. Y bueno, ya estas son básicamente pues las estructuras que conforman al encéfalo. También tenemos otras estructuras aparte que hacen parte de este proceso, como son las estructuras límbicas relacionadas, como son la amígdala y el hipocampo, que están estrechamente relacionadas entre ellas. Primero que todo, la amígdala es clave para el procesamiento emocional, especialmente el miedo. Permite reaccionar ante las amenazas y es parte del sistema límbico, como lo he dicho anteriormente. Luego tenemos el hipocampo, que este participa en la memoria emocional y episódica. Este codifica, archiva y recupera información y trabaja en conjunto con la amígdala, debido a que el hipocampo es el primer centro regulador de la memoria. Básicamente, esto lo que hace es como, si tenemos una emoción muy fuerte, un miedo muy fuerte, lo que hace es que el hipocampo graba esta emoción o este recuerdo y crea pues conexiones neuronales. Otras estructuras asociadas a esto son los ganglios basales, que básicamente lo que hace es regular los impulsos motores automáticos. Esto tiene un papel en el inhibitorio, ayudando a eliminar conductas o movimientos no deseados. En esta básicamente cuando hay un déficit o alguna patología se tiene que estar más relacionada como con el Parkinson, que son pues movimientos acádicos, o sea, movimientos involuntarios. Luego tenemos el núcleo accumbens, que este básicamente es considerado el centro de la motivación, ya que regula la dopamina. Esto es un neurotransmisor que pues promueve conductas placenteras y motivadas, por lo tanto tiene un papel clave en la iniciativa y también en la recompensa. Bueno, el encéfalo tiene ciertas emociones primarias, secundarias, que se dividen en tres, básicamente son primarias, secundarias y motoras. Las primarias o sensoriales pues son respuestas inmediatas a los estímulos. Las secundarias son un poco más complejas ya que implican como un pensamiento, una memoria, debido a que esta es como la capacidad que tiene como que de saber el origen de esta conducta o sí, de esta emoción. Luego tenemos las morales, que estas son emociones que básicamente se utilizan como para un beneficio personal, para un beneficio propio de la persona. Bueno, ahora continuaremos hablando del telencéfalo. Este es la parte más grande y prominente del encéfalo. Este está compuesto por los hemisferios cerebrales y en ellos se localizan funciones cognitivas complejas como el lenguaje, la memoria, el razonamiento y la toma de decisiones. Básicamente, los hemisferios cerebrales, primero tenemos el hemisferio derecho, que este pues tiene ciertas características que lo diferencian del izquierdo. Primero que todo, el hemisferio derecho tiene mayor volumen en el área frontal, también está especializado en la percepción emocional, la atención automática, el lenguaje no verbal, la orientación espacial y la vigilancia. Y también se asocia más con los procesamientos no verbal y emocional. Luego tenemos el hemisferio izquierdo, que este es el primero en desarrollarse y participa en la producción de dopamina, también en el lenguaje verbal, la programación motora y el control voluntario de
la atención. Esta se asocia más con funciones analíticas, verbales y motoras. Bueno, de esto pues se desligan los lóbulos que hacen los lóbulos cerebrales, que primero cada una de ellas tiene una función específica y un área específica. Y son elementos muy relevantes. Primero empezamos con el lóbulo temporal. Bueno, este básicamente es el que se encarga de procesar los sonidos, el lenguaje y la memoria auditiva. Este también se conecta funcionalmente con el lóbulo occipital. Bueno, este tiene importantes circunvoluciones, como son la circunvolución superior o el área de Wernicke, que esta básicamente lo que le permite es como la comprensión del lenguaje. Luego tenemos la intermedia, que es el análisis de sonidos complejos. Básicamente son como sonidos de tipo dupla o complementarios, como las sílabas y cosas muy, sí, como las sílabas. Y luego tenemos la inferior, que esto básicamente es la conexión temporo-occipital, es decir, esto que nosotros escuchamos, pues va a tener como una visión. Por ejemplo, cuando escuchamos el sonido de una ambulancia, nosotros no la vemos, pero según el sonido tenemos una experiencia, un recuerdo de que pues eso es una ambulancia. Luego tenemos el lóbulo occipital, que esta básicamente se encarga del procesamiento visual, es decir, le da sentido, le da forma, fondo, figura y color. Esta básicamente registra lo que vemos y también lo que asociamos auditivamente con lo visual, como lo habíamos dicho anteriormente, pero esta parte es occipito temporal. Y esta también participa como la integración visual tanto con los lóbulos, con el lóbulo temporal como el parietal, que ya vamos a hablar sobre él. Bueno, ahora sí continuando hablando sobre el lóbulo parietal, básicamente este es el que procesa la información somatosensorial como el tacto, la temperatura, la presión, el dolor. En esta se encuentran ciertas circunvoluciones como son la circunvolución porrolándica, que esta básicamente contiene receptores como el receptor de Meissner, eh, el de Pacini, los nonireceptores, los termorreceptores. Y este también se divide pues la información en dos vías, que son la lateral, que es sensorial, y la anterior, que es temperatura y dolor. Otras áreas también ubicadas son la parieto occipital en la ubicación especial y la dorsal, que es la percepción del dolor físico y mental. Y por último tenemos el lóbulo frontal, que esta es que esta es la más anterior y el último en desarrollarse, debido a que tiene control ejecutivo, la planificación y la motivación. Esta nos permite ser humano en términos de conductas un poco más complejas. Esto también tiene ciertas circunvoluciones, como son la dorsolateral, que es la memoria de trabajo y la resolución de problemas. También está la orbitofrontal, que es el control inhibitorio y la toma de decisiones. Y la ventromedial, que esta es la motivación y las respuestas a estímulos internos. En ella también se encuentran áreas motoras, como la premotora, que es la secuencia de movimientos, la suplementaria, que es la planificación motora más compleja, y la prerolándica, que es la integración entre la prefrontal y la motora. Muchas gracias.